Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 33 en numeración humana y el episodio número 32 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a seguir, como gusta a mí decirlo, continuando en el camino de la programación y aprendiendo un poquitito más y, como no, divirtiéndonos un poco acá con la gente que se va a hacer presente acá en el en vivo. Vamos a pasarla bien y vamos a aprender. Va a ser un lindo episodio, así que vamos a dar la bienvenida, no sé, antes a los que se están incorporando acá en el chat. Saludamos acá a JJ Ponce, dice: hola David, mucho éxito. Muchas gracias, José. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Saludamos acá también a Rubén Castillo, un compañero con el que hacemos podcast los días viernes Desde la Barra Bell. Un compañero de podcast, un amigo, un amigazo. También desarrollador, muy buen desarrollador y a darle para adelante. Acá dice JJ Ponce: ¿qué tal? Buenas noches, saludos, gran programa, no es espera. Espero que así sea, o por lo menos esa es la idea, y si no, por lo menos hay que pensar que nos tenemos que divertir. Saludamos acá a Damián Tiscornia, el propietario del podcast de La Barra Bell, donde entran dos y pagan tres, y donde tengo el gusto de estar ahí partícipe, compartir noticias, pasarlo bien y hablar un poquitito de tecnología, programación, de todo un poco. La verdad que muy divertido, pásense por allá. Es como estar en un bar y se la pasa muy, muy bien. Acá dice JJ Ponce preguntando: ¿es posible la Matrix? Ya lo veremos. Y acá dice Damián en respuesta: estamos en la Matrix y en formato FAT16. Acá dice Rubén Castillo: en Unix se puede cortar y pegar un archivo. En Mac no deja. Dice acá Rubén Castillo. A lo que no entiendan los chistes o no entiendan a lo que me refiero, yo sinceramente les recomiendo que pasen a lo que es el chat de Spreaker, porque ahí van a poder leer lo que dice la gente, se arma conversación entre la gente. Hay veces que, relacionado al tema del podcast, hay veces que conversan entre ellos, pero eso es lo lindo, que haya una interacción y una buena forma de divertirse uno, y ya se darán cuenta que uno se la pasa bien, porque por lo menos en mi caso yo me río, espero que del otro lado también. Así que bien, vamos a arrancar con el tema de hoy, que hoy es medio pesadito. Ya en los últimos episodios estuvimos hablando de lo que eran sistemas de archivos, prácticamente ininterrumpidos, salvo por una vez que tuvimos un episodio hablando sobre lo que era multiprocesamiento, la primera parte. Después de eso estuvimos viendo prácticamente el sistema de archivos completito, una semana tras otra, salvo, como ya digo, esa excepción. Saludamos acá a Movimiento I, que se hace presente con su nuevo logo, que ya lo cambiaste hace rato, Gaby, pero no importa. Me sigue gustando como... Wow, me estoy acostumbrando, me sigo acostumbrando a lo que es el logo nuevo. Gabriel Carbón, un excelente compañero, propietario del 25% de Movimiento I. Otro 25% es de la Coekeeper, también conocida como Maru. Dentro del chat lo van a encontrar como Maru. Y el otro 50% es de Delphi, la princesa o la hija. Así que guarda, Gaby, con hacerte el loco, porque si no, Delphi te va y te saca el podcast. ¿Cómo está, Gaby? Ahora, saliendo de acá lo que es el podcast de Code Time, vamos para allá y nos la pasamos muy bien, porque ahí se habla de tecnología más que nada enfocado en lo que es el mundo de Android y en particular a lo que es la gama de Nexus. Muy bueno el podcast. Yo personalmente no soy usuario de Android, pero no puedo decir nada con respecto al podcast, salvo que, Dios mío, está buenísimo y uno se la pasa muy bien. Así que con todo eso, y según nos dijo Gaby, hoy va a estar buenísimo. Así que vamos para allá saliendo de acá. Acá vamos a arrancar ya con lo que es el tema de hoy. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el tema del sistema de archivo y más que nada lo que era enfocado a FAT, a los sistemas FAT, y explicamos cómo funcionaban. Sé que puede ser un poco lioso, estamos hablando de cómo funciona interiormente un sistema de archivos. La idea es justamente que el sistema de archivos se encarga de hacer todo este trabajo y uno no se tiene que preocupar. La semana pasada lo que intentamos hacer fue básicamente tomar eso complicado que uno no debería de conocer y suponer que funciona bien y explicarlo. Obviamente, nos limitamos a cierto lenguaje, nos limitamos a una explicación sencilla porque en su interior en realidad es mucho más complejo, pero la base, o si nos abstraemos un poquito, porque en este podcast también utilizamos mucho la palabra abstracción, podemos ver lo que es medianamente sencillo, y espero que se haya entendido. Hay también una nota en banda ahí que incluso viene con un ejemplo gráfico para que se entienda el cómo funciona la FAT, pero vamos a dar un resumen muy rápido de eso porque vamos a comparar algunas cuestiones con lo que son los sistemas basados en Unix. En la FAT justamente venía de Fat Allocation Table, por una tabla que tiene el sistema de archivos en particular. La, la tabla básicamente lo que tiene es en cada celda la dirección
del siguiente sector o el siguiente clúster, como dijimos que era un bloque lógico, un bloque establecido por el sistema de archivos, a leer. Como sabemos lo que son los medios de almacenamiento secundarios, casi todos se manejan con lo que es el sistema de transferencia de información mediante bloques, mediante bloque de bytes. Un clúster a su vez es un conjunto de bloques. Puede ser un clúster del tamaño de un bloque o puede ser un clúster del tamaño de 100 bloques. Cada sistema de archivo a la hora de formatearse determina cuál es el tamaño de bloque adecuado para ajustarse lo mejor posible a la cantidad de información que tiene que almacenar. En sí, uno podía pensar como que teníamos directorios que eran como tablas, las cuales cada fila era como una entrada de archivo y básicamente contenía lo que eran datos como el nombre, datos como los atributos, justamente los metadatos están ahí, y el primer clúster a leer. Entonces uno cuando entraba al directorio raíz y quería buscar un archivo, lo que hacía era irse al directorio raíz, ir a esa tablita, buscar el nombre del archivo, que está, si es que está en el directorio raíz, y se fija en qué clúster comienza. Entonces va a la FAT, a la tabla esta que teníamos, y empieza a ver, bueno, si yo quiero empezar a leer el archivo, empiezo a leer en el clúster que me indica la entrada de archivo, y después la FAT me va a ir indicando el camino que tengo que seguir para seguir leyendo el contenido hasta llegar al final. La FAT podía tener valores como no asignado, una memoria o una dirección de memoria limpia, generalmente es el número 0, indica que prácticamente no hay nada asignado. Hay una dirección de memoria en particular específica para denotar que un sector está dañado. Entonces, si hay un sector, por ejemplo, al final del disco que está dañado, en la FAT lo que se hace es marcar como, bueno, a ese sector no escribas ni leas nada porque eso está dañado. Es un pequeño espacio que se desprecia, pero se evita poner información que podría perderse porque está en un sector dañado. Otro tipo de dirección era justamente la que denotaba el fin de un archivo. Entonces uno iba siguiendo una cadena de direcciones hasta llegar al fin del archivo. Después uno tenía que ir recorriendo a su vez en el disco lo que era, bueno, el clúster en base a cada dirección del camino para poder llegar a leer todo el contenido del archivo. Entonces básicamente ahí teníamos lo que era el sistema de archivos FAT visto muy rápido, muy comprimido. Por eso recomiendo que escuchen el podcast pasado. Ahí también hay una nota en banda ahí, como ya dije, donde se explica mediante texto, y se puede escuchar también lo que es el podcast. Y hay incluso un ejemplo gráfico. Entonces uno por ahí diciéndolo al aire se puede mezclar un poco algunas cosas. Pero la idea es que si se lee eso y teniendo la imagen ahí, se entiende perfectamente. Ahora bien, nosotros decíamos que eso pasaba cuando estábamos en el directorio raíz. ¿Qué pasa cuando queremos entrar, por ejemplo, a una subcarpeta? Una carpeta, como estuvimos viendo, era a su vez, o un directorio, a su vez, era otro archivo. Entonces nosotros empezamos a leer este otro archivo que gracias al atributo sabemos que es un directorio y hay que tratarlo como tal. Entonces empezamos a leer entradas de directorio y a su vez así seguimos empezando a construir todo un camino hasta llegar al archivo en cuestión. Y hasta ahí vamos todo muy lindo, salvo que acá es donde empezamos a remarcar cosas, la ineficiencia, o en ciertos aspectos que es ineficiente. Lo primero es que está pensado para medios de almacenamientos pequeños, a pesar de que se lo puede llevar a escalas medianamente grandes. Se le hicieron extensión a lo que es el sistema de archivos y hoy en día tiene un soporte grande. Originalmente, por ejemplo, no soportaba nombres largos. Un nombre de más de, si mal no me equivoco, 8 caracteres no era admisible porque el nombre era demasiado largo. Con las futuras actualizaciones que estuvo teniendo el sistema FAT, bueno, permitió la incorporación de atributos más grandes, de almacenar más datos, ya que los medios de almacenamiento de hoy en día estamos hablando de razón de terabytes. Ya no de gigabytes, sino de terabytes. Entonces tenemos una capacidad suficiente. Entonces, ¿en dónde viene la desventaja? Una de las tantas desventajas a veces es, por ejemplo, el tener que recorrer toda esta sucesión. Este problema lo plantea la mayor parte de sistemas de archivos, pero uno cuando tiene que ir, por ejemplo, al escritorio, tiene que recorrer un listado de carpetas, por no decir, hay que pasar de directorio raíz al directorio de usuarios, del directorio de usuarios al del usuario en específico, y de ahí recién a lo que es el escritorio. Entonces estamos teniendo como todo ese salto, y eso implica que no necesariamente las cosas estén contiguas. Entonces hay que ir saltando de una parte a otra del disco rígido, lo cual es una pérdida. Otra de las desventajas que tenía este sistema de archivos era justamente cuando se fragmenta la información. No necesariamente vamos a tener espacio suficiente para alocar un archivo en una sola porción. Nosotros decíamos que teníamos la FAT. Ahora, ¿cómo se hace para encontrar un hueco para meter información?
Perdón. Acá leo Damián Tiscornia. Y después peta. Sin chistes burdos. Ay, Dios. Perdón por ese cambio de humor repentino. Me gustó el comentario, me gustó el comentario. Entonces, a lo que vamos es cómo encontramos un espacio libre en lo que es memoria. Uno de los trucos que se tiene es empezar a recorrer la FAT. En el sentido de decir, bueno, vamos a buscar espacios donde no haya una dirección válida asignada. O sea, donde no haya una dirección válida asignada, ni un field de archivo, ni nada. O sea, solamente una dirección sin asignar. Entonces se van buscando esos espacios hasta que uno encuentra del tamaño suficientemente grande. Ese es uno de los tantos algoritmos. Y otro de las tantas formas, y la más simple, que es el algoritmo por ahí el más rápido, pero no necesariamente el mejor, de hecho muchas veces trae problemas, que es el tema de empezar a asignar, a decir, bueno, encuentro un espacio libre, bien, asigno ahí. El problema de esto es que puede plantear mucha fragmentación cuando si uno buscaba un poco más podía encontrar un espacio lo suficientemente grande para que sea un solo fragmento. Y ahí es donde empieza el problema de la fragmentación. Y hay distintos algoritmos para solucionarlo. Nada más que, por ejemplo, el de buscar el mejor espacio para meter el archivo es por ahí el más lento. Porque hay que hacer bastante procesamiento. En comparación al de meterlo en donde puedas. Y eso es bastante rápido en comparación. Sabemos acá a Jorge Romo que se hace presente, un compañero de la barra Bell, amigo, un loco. Dice, chistes argentos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Espero que estén muy bien. Y vamos a darle adelante con lo que son el tema de hoy ya. Que ya mucha introducción tuvimos. Uno de los conceptos que dijimos la semana pasada que íbamos a tocar y no se habló en profundidad son los inodos. Un inodo, y acá es donde empieza a diferir la cosa con la FAT. Acá primero hay que olvidarse de lo que es la FAT ni todo eso, porque justamente los sistemas basados en Unix tienen otra forma de almacenar información y otra forma de distribuirlas. Una de las estructuras y conceptos más importantes en esto es el concepto de inodo o de information node. Es básicamente una estructura que está en el disco que lo que hace es guardar los metadatos de un archivo y a su vez hace una referencia con un número. Más bien, y podemos verlo así, porque el inodo hace como una triple referencia en la cual tenemos asociado un número. Cada inodo representa a un número en una tabla, pero el inodo en sí lo que hace es vincular más que nada no solo con ese número, sino con lo que es el archivo en sí o el contenido del archivo. Entonces, una asociación que hace entre un número con todos sus datos correspondientes al contenido de un archivo. Dice acá Romo, eso entré a que me dijeras loco. Ay, che, no te lo tomas así. Vos sabés lo que significa. Por Dios. Entonces, básicamente un inodo es esa asociación que se hace o esa estructura que lo que contiene son los metadatos que hasta cierto punto es similar a lo que habíamos visto como entrada de directorio, que la entrada de directorio lo que tenía era el nombre, todos los atributos y la dirección al contenido del archivo. El inodo hace algo parecido. El inodo contiene los metadatos y a su vez almacena los sectores donde está guardado. Trabaja en base a los bloques del disco rígido y tiene una lista de bloques. Entonces, uno no necesita ir a una FAT, que ahí uno tenía que empezar a construir la lista recorriéndola, sino que directamente el inodo contiene esa información. Pero todavía no nos adelantemos tanto. Ahora bien, ¿cómo trabaja el directorio raíz? Acá es donde empiezan a hacer las pequeñas diferencias. Ya con el concepto de inodo en realidad es bastante grande la diferencia, pero el concepto de directorio raíz es prácticamente el mismo, el directorio donde parten todas las direcciones, pero básicamente pasa con el directorio raíz, al igual que con todos los directorios de un sistema basado en Unix. En esto estamos hablando de, en general, los sistemas x2, x3, x4 y algunas otras variantes tienen esto en esencia, de x2 a x4. Esto más que nada tirando a lo que es x2, porque en x4 implementaron como ciertas optimizaciones que si uno empieza a ver cada optimización que le hicieron, Dios mío, es interminable. Los fines del podcast de explicar bastante rápido el tema, así que vamos a continuar. El directorio raíz y todos los directorios en general tienen básicamente una referencia entre el nombre de un archivo y el inodo. Y acá es donde encontramos una diferencia gigante. Nosotros habíamos dicho en lo que era FAT
que los metadatos eran toda la información que no era en el contenido. Entre eso teníamos el nombre del archivo, y era uno de los primeros datos de hecho que almacena. ¿Cuál es la cosa? Los sistemas basados en Unix no hacen eso. Los sistemas basados en Unix en la entrada de directorio, que acá lo conocemos como inodo, no tiene el nombre del archivo. Y hay ciertas razones peculiares por las cuales lo hace, y de hecho es bastante bueno que lo haga de esta forma porque permite trabajar bastante bien. Otro de los conceptos que es importante tener en cuenta es el concepto de mapa de bits. Nosotros dijimos que en FAT usamos la misma tabla de alocación de archivos para lo que era encontrar un espacio libre en memoria. Ahora bien, nosotros sabemos que cada dirección de memoria tiene un tamaño de la cantidad de bits que dice el número de la FAT que es. Por ejemplo, FAT32 tiene 32 bits para cada dirección de memoria. Entonces, tenemos que fijarnos si esos 32 bits son 0 o son otra cosa, por ejemplo. ¿Cómo solucionamos este temita más rápido? O mejor dicho, de otra forma. Porque también lo que hacía esa tabla era tener una sucesión o poder formar una lista. Nosotros en este caso, en los sistemas basados en Unix, lo que queremos saber es solamente si un bloque está escrito o no está escrito. O tiene información importante, es decir, contenido de archivo, o no. ¿Cómo se hace eso? Un mapa de bits. ¿Qué es un mapa de bits? Algo tan simple por decir, pensemos en un arreglo o en una sucesión o en una tira de lamparitas. Una tira de luces, una tira de bombillo, una tira de lámpara, como quieran llamarlo. Cuando una lamparita está prendida, indica que ese bloque está escrito. Cuando está apagada, indica que ese bloque no está escrito. Si hay un 1 en ese bit, significa que el bloque asociado a ese bit está ocupado. Y si hay un 0, significa que está libre. ¿De qué nos sirve esto? Nosotros ahora pensemos que tenemos un televisor, que un televisor sabemos que está compuesto por píxeles, y los píxeles pueden ser blancos o estar apagados. Entonces, o un píxel está prendido o está apagado. Si el píxel 1 está prendido, significa que el bloque 1 está ocupado. Si el píxel 2 está apagado, significa que el bloque 2 está desocupado. Mejor dicho, no me importa lo que hay ahí, puedo escribir. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Si uno quiere buscar un espacio de memoria, uno sabe el tamaño de un bloque y uno sabe lo que es los bits que están prendidos y apagados. Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar, a ver, ¿cuál es un espacio de tanta... Por ejemplo, yo necesito un archivo de 10 kilobytes almacenar, por dar un ejemplo cualquiera. Y supongamos que cada bloque es de 1 kilobyte, ¿sí? Entonces necesito 10 bits seguidos que estén apagados. Busco 10 bits seguidos que estén apagados y es mucho más rápido que buscar en la FAT. Es otra forma. Entonces, ahí es donde ya empezamos a notar diferencias y el concepto de mapa de bit es simple, es parecido al de FAT, nada más que no tiene dirección, no tiene información importante, solamente indica o está ocupado o no. Y le damos un gran, pero gran saludo a Eddie que se hace acá presente y dice, ¡Hey! Gente, saludos. ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien, Eddie. Ponete cómodo. Un abrazo para la familia y vamos a seguir con lo que es el podcast. Entonces, ya teniendo todo lo que son los conceptos básicos, podemos empezar a ver lo que son las estructuras o cómo se empieza a estructurar la información. Nosotros dijimos que un inode o un inodo es una estructura que básicamente hace una asociación entre todos los metadatos del archivo y tiene todo el conjunto de bloques o direcciones a los bloques con los cuales va a trabajar o que pertenecen al archivo. En sí, cada archivo está referenciado a un inodo. Saludamos acá a Sebastián Gabriel Vanelli. Creo que lo pronuncié bien, sí. Hola Seba, ¿cómo estás? Sentate, ponete cómodo. Espero que estés muy bien y vamos a aprender un poquitito cómo funcionan los sistemas basados en Unix. Entonces, como dijimos, los inodos son básicamente el contenedor de todos los metadatos que nosotros habíamos visto en lo que eran FAT, salvo el nombre, y en vez de hacer una referencia a lo que es un clúster en particular, tiene una lista que puede tener un solo elemento. Sobre la lista, puede ser, pero en sí tiene una lista de todos los nodos, o todos los nodos, a todos los bloques a los cuales tienen que hacer referencia. Es decir, no tengo que recorrer la FAT, sino que ya los tengo preestablecidos ahí. Entonces, si yo quiero leer un archivo, ya sé a qué sectores tengo que ir para leerlo todo. Y ahí es donde empieza la parte interesante. Una de las cosas
que almacena lo que es un inodo en sí, es información del propietario, es decir, el usuario o el grupo que lo creó. Los modos de acceso, que eso recuerdan, ya hace tiempo atrás hablamos de cómo se pueden acceder a archivos, si eran para solo lectura, solo escritura. El tipo de archivo con el que estamos tratando, si un archivo de texto, si un archivo binario, algunos datos extras del archivo. Un inodo es básicamente una estructura que contiene todos los metadatos. Y cada inodo a su vez no solo tiene asociado la lista de direcciones asociadas a un archivo, sino que también tiene lo que es un índice o un número, que en una parte del sistema de archivo, y es una parte conocida del sistema de archivo, hay una tabla, la cual es la tabla de inodos, que lo que hace es asociar a cada índice un inodo, la dirección de un inodo en particular. Entonces tenemos lo que es una tabla que tiene índice y los inodos, o una asociación que se hace. Entonces si vos me das, por ejemplo, el inodo 5, yo voy a la tabla y busco, a ver, el inodo 5 va a tal dirección, voy a tal dirección de memoria, y en esa dirección de memoria ahí está la información de un inodo. Es un bloque con un conjunto de información. Y ahí es donde está la parte interesante. El sistema, en base a lo que es el número del inodo, hace lo que es un cálculo para decir, bueno, a ver, vos tenés tal inodo, y conociendo los tamaños de cada bloque de inodo, porque ese es un tamaño fijo, puede decir, bueno, en base a que vos me estás diciendo que es el 5 y cada uno pesa tanto o tiene tanto espacio, eso es un número que se fija al principio, entonces hago simplemente la multiplicación, sumo la memoria suficiente y con eso obtengo lo que es la dirección a la cual tengo que hacer referencia, y ahí puedo empezar a leer lo que es el inodo como tal. El dato importante es que los inodos no contienen el nombre, solo el metadato. Ahora bien, si el inodo tiene todos los metadatos y no contiene el nombre, ¿dónde quedó el nombre? Ahí es donde está el chiste. El nombre se almacena en lo que es, o lo que en la FAT conocíamos como la entrada de directorio, o la lista de entradas de directorio, que en este caso en Unix lo que tiene cada directorio, en vez de tener toda la lista de metadatos, podemos pensarlo también como una tabla. Pero la tabla, ¿qué es lo que contiene? Un nombre y una dirección de inodo, o el número de inodo al cual le corresponde. Entonces, nosotros entramos por ejemplo a lo que es el directorio raíz. El directorio raíz está en una ubicación conocida. Ahora empezamos a leer y nosotros decimos, bueno, ahora quiero ir a la carpeta de usuarios. Busco en la lista, que solamente tiene que decir usuarios, nada más, porque yo lo que quiero es ir a usuarios. Busco en la lista de usuarios. Bueno, el usuario es el inodo 1583. Bien, vamos a pedir al sistema operativo que me devuelva el inodo 1583. Lo busca en la tabla. Bueno, el inodo 1583 está en tal dirección de memoria. Vamos para allá. Y acá tenemos el inodo. Ahora bien, el inodo contiene ahora sí todos los metadatos del archivo. Con eso podemos saber si se trata de un archivo, una carpeta, qué podemos hacer con ese tipo de archivo, cómo leer el archivo. Toda esa información se almacena en lo que es el inodo. Entonces estamos viendo cómo vamos armando un camino para llegar a lo que es el archivo como tal. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a considerar qué atributos o qué metadatos son los que almacena un sistema. Por ejemplo, vamos a hablar de la familia de estándares de POSIX. Es una familia de estándares establecidas para tratar de mantener como cierta paz entre sistemas operativos, diciendo, bueno, esto es un estándar, vamos a trabajar con esto y vamos a evitar problemas. POSIX es una familia de estándares y entre esas tenemos que indica que un inodo tiene que contener cierta información. Entre la información que podemos obtener tenemos el tamaño en bytes del archivo, con lo cual ya sabemos cuánto pesa el archivo y con eso podemos calcular cuántos bloques hay que leer, de qué tamaño es la lista y todo eso. Tenemos un identificador de archivo, o de dispositivo mejor dicho, que lo que tiene en su interior es básicamente el identificador del dispositivo donde está almacenado. Recordemos que los sistemas de archivos podrían ser complejos y contener cosas que no son del propio sistema de archivos. Recordemos, por ejemplo, que los sistemas basados en Unix, y estamos hablando justamente de Unix, tienen un dato curioso. Tienen un directorio en particular para almacenar todos los medios de almacenamiento masivo. Dígase, yo enchufo un pendrive en un sistema basado en Unix y yo puedo ir a un archivo o una carpeta dentro del sistema de archivos
y voy a poder acceder a todo el contenido del pendrive, no como lo que pasa en Windows, que es básicamente una unidad aparte. Para los sistemas de Unix es como, bueno, vení y vamos a extender un poquitito, ahora tenemos más memoria. Está en otro dispositivo, pero es más memoria. Entonces es importante tener un identificador de, bueno, a ver, qué dispositivo le corresponde esto, ¿no? Otra de las cosas que tenemos es un identificador de usuario, es decir, quién es el propietario o quién creó el archivo. Se puede cambiar de propietario, pero generalmente se mantiene con el mismo. Es decir, si yo creo un archivo y viene otro usuario, yo puedo querer que ese archivo solamente lo abra yo. Entonces hay que tener el dato de, bueno, quién es el propietario para establecer los controles. Ese dato es algo que se almacena, quiera uno o no. Y saludamos acá a Iván, que se hace presente y dice, gente, buenas noches. Hola Iván, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Sentate, ponete cómodo. Y seguí aprendiendo ahora en este caso de los atributos del estándar de POSIX para lo que son los inodos. Sí, sé que lo que dije no tiene absolutamente ningún sentido para alguien que no haya escuchado el resto del podcast, pero bueno. Saludamos acá a Miguel Ángel Lara, que se hace presente y dice buenas noches. Hola Miguel, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Como ya le dije a Iván, sentate, ponete cómodo y vamos a seguir aprendiendo un poquitito más. Otra de los datos que almacena entre los metadatos de un inodo es básicamente el identificador de grupo, es decir, al grupo al cual pertenece, porque los sistemas de Unix generalmente no solamente hay un usuario, sino que hay un grupo en el cual el usuario puede ser partícipe o no, entonces pueden haber grupos de trabajo como usuarios. Entonces yo quiero permitir que un archivo sea trabajable solamente para el propietario y para el grupo de trabajo. No quiero que el resto de la empresa pueda acceder. ¿Cómo se hace eso? Con unas limitaciones de seguridad que se le establece en el archivo con esto. Otra de las cosas que tenemos son banderas del sistema y del usuario. Las banderas son bits o básicamente como quien diría switches. Uno puede pensarlo en lo que es la interfaz gráfica de configuraciones o de la aplicación de ajustes o de configuración de un smartphone. Que hay cosas que la tiene activada o desactivada, que es un switchcito o una palanquita. Bueno, una bandera básicamente es eso, un indicador que dice que algo está prendido o está apagado. Ahora bien, en este caso pueden ser muchas banderas que son de configuración y de seguridad para decir, bueno, cómo se va a tratar el archivo. Todo ese tipo de datos son datos reservados que se tienen y básicamente se lee si dice, bueno, a ver, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo en FAT. En FAT teníamos una de las banderas que indica es una carpeta. Si la bandera de es una carpeta está prendida o indica que está activada, significa que hay que tratarlo como carpeta y no es un archivo como tal. Acá dice Jorge Romo, tanto trabajo para un sistema operativo y se quejan. No voy a hacer comentario, creo que concuerdo con lo que dijiste. Son complicados, muy complicados por dentro y tienen mucho trabajo adentro, así que yo la verdad que aplaudo al que los hace. Saludamos acá también a Maru, la coequiper de Movimiento I y propietaria del 25% del programa. Cuidado que Delphi se le está apoderando del programa, Maru. Un beso, un saludo para vos, para Delphi y un abrazo grande para Gaby, que en un ratito vamos para allá. Otro de los datos que se tienen almacenados en los metadatos son justamente las fechas, tanto por ejemplo de creación, de modificación de última apertura, de modificación del inodo. Son todos datos que se van almacenando dentro de lo que es el inodo como tal. Son los metadatos que conocíamos. Tiene un dato curioso que es el contador de enlaces. Ahora vamos a explicar para qué sirve. Y la lista de punteros a la cual se empieza a leer o con la que se lee el contenido del archivo como tal. Ahora, ¿para qué sirve el contador de enlaces, como dijimos? Hay algo curioso, como dijimos, y es que el nombre no está asociado al inodo. Es decir, y acá es donde empiezan a pasar las cosas más interesantes y complicadas. El enlace entre un nombre y un inodo se lo conoce con el nombre de... ¿cómo se llama? De enlace duro. Una traducción medio burda del inglés. Hard link, enlace duro. Dejémoslo ahí, no se malinterprete. Acá dice la mente cornea. Estoy acá aprendiendo un poco de FAR. Ah, no, los FAT. Qué bueno que dijeron eso y no otra cosa. Entonces, el dato curioso de los enlaces duros como se los conoce, trate de no malinterpretarse, vuelvo a aclarar, es justamente la asociación entre un nombre y un inodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pueden haber dos
nombres que corresponden a un mismo archivo. Y ahí es donde se empiezan a romper las cosas. Por lo menos para la mente normal que piensa, a ver, yo tengo un archivo que se llama vacaciones2015.jpg, puede en otra parte del disco rígido haber otro archivo llamado la foto que me saqué en el 2015.jpg y ser el mismo archivo. Y acá es donde empieza la cosa interesante que Linux permite. Y ahí es donde empezamos a ver cómo nos podemos empezar a marear, porque antes nosotros apuntábamos a un lugar. Pensémoslo parecido a lo que es un acceso directo, pero no es un acceso directo, tampoco es una copia, es como un intermedio. Es decir, nosotros desde los dos lugares podemos acceder al archivo como tal y como si fuese el archivo en sí, no como un acceso directo. Y ahí es donde viene lo que puede complicar las cosas. Es una de las cosas que le da poder a los sistemas basados en Unix porque te da un acceso simple a eso, pero puede complicarte la existencia. Mal aplicado puedes tener problemas de borrar cosas que no deberías de borrar. Y el contador de enlace justamente lo que almacena es el dato de cuántas referencias al inodo hay, es decir, cuántos nombres asociados a ese inodo hay. ¿Para qué sirve? Cuando por ejemplo nosotros borramos un archivo en lo que es los sistemas basados en Unix, lo que primero se corrobora es esto. Es decir, vamos a ver, tenemos el contador que dice cuántas referencias tenemos y dice 2. Es decir, tenemos el que estaba en el escritorio, que era las vacaciones de 2015, y el otro que estaba en otra parte del disco rígido que decía la foto que me saqué en 2015. Todo muy lindo. Ahora yo voy y borro la que está la foto que me saqué en 2015 porque no me interesa tener esa ubicación. Entonces, nosotros antes teníamos dos referencias. Cuando se borra el archivo, lo que se hace es borrarse la entrada del directorio, no el archivo. Es decir, ya no estamos apuntando a ningún inodo, eso no existe más. Es un espacio libre, pero no se libera espacio en realidad, porque en realidad lo único que liberaste es un espacio en lo que es la carpeta, como diciendo, bueno, ahora en la tablita ya no está más esa fila. Pero en sí, el archivo sigue existiendo porque el del escritorio sigue haciendo referencia. Entonces ahora el contador de referencia pasa de 2 a 1. Ya tenemos ahora 1. Ahora pensemos que borramos el del escritorio. Y ahí sí es donde se libera memoria. Entre comillas. Ahí es donde dice, bueno, el contador es 1, pasa a ser 0 porque lo estamos eliminando, eliminamos la entrada del directorio y pasa a ser 0. Y cuando pasa a ser 0 es un espacio que tiene que ser liberado. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Uno diría, bueno, entonces hay que borrarlo del disco rígido. Y ahí es donde viene el chiste. Una vez que borramos de la tabla o del el directorio que tiene el indicador entre el nombre y el número de inodo, pasa lo más divertido. No es necesario borrarlo. Va a quedar en el disco rígido y ahí así es como se puede recuperar información. ¿Y qué es lo que se hace entonces? Nosotros recordemos el mapa de bits que habíamos nombrado en un principio, el cual decía qué espacio está ocupado y qué espacio está libre. Y bueno, vamos a agarrar los sectores que están correspondientes a este archivo y vamos a marcarlo como que están libres. Entonces el sistema operativo en algún otro momento va a venir otro archivo y va a decir, bueno, a ver, este espacio está libre, va a sobreescribirlo y ahí es donde, listo, ahí sí la eliminación pasa a ser definitiva. Pero técnicamente hablando, el archivo podría recuperarse mientras que no se sobreescriba el sector. No podemos tener garantías si se va a sobreescribir en un sector, porque una vez que uno lo libera ya no tiene control por sobre eso. Y el sistema operativo no va a andar pensando, ah, mira que esto lo borramos hace poco, vamos a empezar a sobreescribir memoria vieja, no memoria nueva. Y el sistema operativo dice, mira, acá hay un espacio libre, yo meto. No sé. Acá dice movimiento ahí, nervioso Miguel, hoy movimiento ahí tiene un cambio importante. Sí, Gaby, che, me tenés con intriga a ver de qué se trata. Así que saliendo de acá vamos para allá. Y vuelvo a repetir, al que no entienda de qué corno estoy hablando, pásese por el chat de Spreaker porque se va a divertir mucho. Yo por lo menos me divierto, me la paso bien. Salen preguntas, salen comentarios graciosos, sale de todo. Así que vamos a seguir. Entonces, como ya dijimos, un archivo puede tener muchos nombres, todos van a hacer referencia al mismo archivo. Cuando un archivo o una entrada de directorio no apunta a ningún lugar, es básicamente, bueno, el archivo está eliminado. Básicamente cuando no hay una asignación entre el inodo y el nombre de algún archivo, el archivo se considera como que no existe, es un espacio libre. En sí, un detalle a considerar es que, por ejemplo, cuando nosotros le pasamos al sistema operativo, en general lo trabajamos con lo que es direcciones o rutas. Más correctamente dicho, rutas. Una ruta que dice, bueno, C, archivo de programa, tal, eso en Windows. En Unix es, por decir así, por ejemplo, C, home, el nombre del usuario, de escritorio, y así podemos trabajar, perdón, directorio raíz, y ahí seguimos
costumbre de Windows C. Pero el sistema operativo no puede trabajar con una ruta. ¿Qué es lo que hace? Vos le pasas eso, empieza a recorrer todo el caminito y te termina devolviendo el número del inodo. Y de ahí en más se trabaja con el inodo. Entonces, nosotros dijimos que en esta estructura podíamos tener referencias de múltiples lados. Es decir, un nombre puede apuntar a un archivo, otro nombre puede apuntar al mismo archivo. Ahora bien, pasa algo curioso. Nosotros decimos estamos en el archivo. ¿Qué pasa cuando queremos ir al elemento padre, es decir, a la carpeta anterior? Y si el archivo tiene dos referencias, estamos en un problema. Bueno, ahora tengo dos caminos para irme. ¿Por cuál me voy? Hay información que mantiene el sistema operativo para evitar estas ambigüedades, que hay veces que no son dos, son varias. O sea, puedes tener un archivo que está referenciado por 50 nombres distintos, porque sí, mi organización es pésima y tengo copias del archivo por todos lados en el disco rígido, que no es una, en realidad el archivo es uno solo, pero los nombres están por todos lados. ¿Y cuál era el que estuve la última vez? El sistema operativo se encarga de almacenar ese tipo de información y evitar este tipo de ambigüedades. Acá dice Jorge Romo, oyendo hablar a David, entiendo por qué reprobé programación. Ay, che, no es para tanto. Ay, Dios. Y ahí es donde están básicamente la esencia de los sistemas basados en Unix. Hay una peculiaridad que tenemos, que es que, por ejemplo, las carpetas originalmente en lo que era Unix permitían también tener este contador de referencias, pero debido a cierta complejidad, los sistemas actuales ya no permiten hacer eso. O sea, ya empiezan a permitir solamente referencias múltiples a un archivo, no a carpetas. Porque ahí es cuando empezamos con el lío de decir, a ver, yo empiezo a recorrer el camino y no solo que voy a llegar a una carpeta, pero la carpeta me puede llevar de vuelta para atrás. Y empezamos así y en vez de tener un árbol bien organizado, es decir, un camino fijo a seguir, tenemos una red en la cual, bueno, doblo a la izquierda, doblo a la derecha, voy a llegar al mismo lugar y empezás a tener ambigüedades. Y dijeron los administradores, esto es muy complicado, vamos a sacarlo y lo prohibimos. Y así es como muchos sistemas de hoy en día no soportan eso, salvo por ejemplo los sistemas basados en Mac, que ahí es donde está la parte graciosa, a partir de la versión 10.5 en adelante, permite al superusuario, es decir, al que tiene los derechos de administrador, no al usuario normal, al derecho de administrador, que en sí se puede acceder, eso lo dejamos por un costadito, crear este tipo de contadores para las carpetas y tener este tipo de referencias. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay el chiste que hay acá es que solamente sirve para Time Machine, o sea, el sistema de copias de seguridad incremental que tiene Apple, que es la forma que tiene Apple de decir, bueno, con esto vas a tener una copia de seguridad de tu información. Lo crea ahí, pero de ahí en más no tiene mucha utilidad, entonces como está y no está, así que salvo que seas superusuario y quieras ponerte a hacer enlaces porque estás aburrido, no tiene demasiada utilidad. Ahora bien, ¿quién establece la cantidad de inodos? Básicamente eso se establece cuando se crea el volumen en sí, se formatea como quien diría. Pero, y ahí es donde está el chiste, generalmente es un tamaño fijo. Es decir, el tamaño de inodo y lo que es la cantidad de inodos máxima que admite el disco es fija. Hay sistemas que permiten una extensión, que son los sistemas un tanto más actuales, por ejemplo el JFS o el XFS, que permiten una extensión de decir, bueno, voy a permitirte que no solo tengas los inodos originales, sino que empieces a extenderte y decir, bueno, vamos, te voy a permitir más inodos. Y empieza a sacrificar un poco de espacio. También los inodos ocupan espacio en memoria. Y según estadísticas, lo recomendable es que la cantidad de inodos ocupe el 1% de memoria en comparación al resto de información disponible. Es decir, el 99% de espacio está reservado para archivos. El 1% para inodos y ese tipo de información. Acá dice Iván, ¿algún explorador de archivos para Android que recomienden? En ese caso te recomiendo que le preguntes a Gaby. Él sabe muy bien de ese tema. Fíjate si Gaby está ahí en el chat y preguntale, man. Si no, ahora vamos para movimiento aquí y le preguntas ahí. Así que bien, ya con esto vimos lo que era el sistema basado en Unix. Que tiene ciertas similitudes y ciertas discrepancias, como que ya no sé qué es parecido y qué es distinto, depende cómo lo vea, o es muy distinto, o es parecido, es diferente, vamos a decirlo así.
Los sistemas de Unix no todos son así, pero en general suelen tener esto o están basados en este paradigma o en esta idea. Y ahí es donde está la parte curiosa. Y uno diría, ¿para qué me sirve a mí que vos me cuentes todo esto? La idea es que veas cómo se resuelve este tipo de cosas. Decir, Dios, primero, el que lo hizo bien y lo aplaudo porque no se me ocurre. Y segundo, es decir, si uno quiere, por ejemplo, meterse en lo que es la programación, se tiene que acostumbrar a decir, bueno, tengo que resolver un problema. Y muchas veces la resolución a ciertos problemas se aplica en otros casos, que no tienen absolutamente nada que ver. Un problema típico es un problema de ordenamiento, es decir, yo te doy una lista y quiero que me la ordenes. Es un problema simple. Hay muchas formas de hacerlo. Hay formas más eficientes que otras. Pero en sí es un problema simple que uno lo puede tener porque quiero organizar un mazo de cartas, quiero organizar un conjunto de personas, quiero organizar una lista. No sirve para organizar fiestas. Pero en sí ese tipo de problema es un problema abstracto como tal y se puede aplicar a un montón de campos. En el caso del sistema archivo aplica este tipo de soluciones y es interesante primero saber por curiosidad, decir, ah mira, no sabía esto. Y segundo porque puede ser útil para resolver otro tipo de problemas no necesariamente relacionados con lo que es computación como tal. Y más o menos ya acabamos redondeando el programa de hoy. La verdad que muchas gracias por haber venido hoy. Estuvo bueno, espero que se haya entendido algo. Eh, Acá se la pasa uno muy bien y trata de explicar la programación lo más simple que se puede. Justo hablar del sistema de Unix, la palabra simpleza no la tiene pegada al lado, es medio compleja de hecho. Jaffa de por sí tiene su grado de complejidad y es medianamente simple. Los sistemas basados en Unix también tienen su complejidad. Así que muchas gracias a todos los que entraron. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @davidjordana, vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche hora argentina hacemos el podcast de Code Time, como estamos haciéndolo ahora acá. La programación visto desde un punto de vista un poco más humano. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox. Estamos en Telegram, que es el canal es telegram.me/code-medio-time. Ahora los episodios también se están subiendo a lo que es YouTube. Y también estamos subiendo notas toda la semana por lo que es bandai.com, dando un resumen de lo que salió en el podcast. Y de vez en cuando me sale algún tema también escribo. Gracias, Damián. Gracias. Muchas gracias y tengo que agradecerle acá a Damián Tiscordia, a Jorge Romo, a Miguel Ángel Lara, a Eddie, a Movimiento que ahora vamos para allá, como no. Saludamos a Maru que también se hizo presente, obviamente. Quien me saludamos a Iván, saludamos a Seba que se hizo presente también acá en el chat. Espero que les haya gustado el programa de hoy. A Rubén Castillo, a José Ponce que también se hizo presente. Y la verdad que muchísimas gracias. Ahora entiendo por qué la FAR. Yo... Así que bueno, espero que les haya gustado. Comente, den me gusta, den al corazoncito que no tengo miedo de decir esa palabra. Estamos también en la barra ver y ahora vamos para lo que es movimiento I. Y a ver qué más. Bueno, voy a estar posteando lo que es la encuesta para la semana que viene, mañana a la mañana. Así que estén esperando la encuesta. Y bueno, ya sin mucho más, ya terminamos con el sistema de archivo y será hasta la semana que viene.